Hola, Evan Montes de Call Throne y acaba de terminar la presidencia de Juan Manuel Santos aquí en Colombia ayer y se posesionó Iván Duque como el nuevo presidente de Colombia. ¿Y cómo termina la presidencia de Juan Manuel Santos? Pues de la misma forma que comenzó, con un acto en contra de Dios. Este señor, desde sus inicios, ha tenido vínculos con chamanes, con brujos, con brujería. Así comenzó su presidencia. Su primer acto como presidente fue a ir donde los indios a ser ungido por ellos en un rito pagano. Esto fue el inicio de su presidencia y él como cabeza de la nación, pues lo que él hace afecta a toda la nación. Y no terminó ahí, sino que también en su presidencia él buscaba firmar acuerdos de paz con la guerrilla, lo cual fue muy raro porque la idea de haberlo elegido era para que continuara la ofensiva contra la guerrilla, ya que él era ministro de defensa del presidente Álvaro Uribe, quien prácticamente tenía a la guerrilla arrinconada en una ofensiva como nunca antes había hecho el ejército colombiano en esta guerra. Pero él empezó con una obsesión de ser el presidente que firmara la paz con la guerrilla. Y otra vez, brujos, brujería en estos acuerdos. Se empezó a ver como mucho actividad de este tipo esotérico, ocultista, tanto adentro del Palacio Presidencial como por fuera. Hubo este tipo de actos. Entonces, es raro porque él hizo como un giro de 180 grados en cuanto al propósito de la cual el pueblo lo eligió y tuvo como una obsesión de llevar a este paz a cabo, incluso cuando hubo un plebiscito para votar en cuanto a si los colombianos estaban de acuerdo con este proceso de paz y se votó en que no, que los colombianos no estábamos de acuerdo con ese proceso de paz porque iban a poner terroristas en el Congreso. Esa era como las condiciones de las FARC, de la guerrilla, de firmar estos acuerdos. Y bueno, él ignoró ese resultado y siguió con este tema de firmar la paz con la guerrilla y bueno, allá en este momento tenemos guerrilleros terroristas en el Congreso colombiano. Pero hay algo interesante en cuanto a, como a ese propósito de Santos de firmar este proceso de paz. Y es que su familia ha estado como involucrada con la masonería desde hace décadas. El tío abuelo del presidente Juan Manuel Santos, Eduardo Santos, fue presidente de Colombia en el 38 y este era un franco-masón. Y es que Colombia tiene una historia política que tiene muchos personajes y mucha actividad masónica. En Colombia hay 5.000 personas que viven bajo el secreto de ser masones. No pueden revelar su identidad, pero entre ellos hay importantes políticos y empresarios, e incluso militares y religiosos. Los masones no son una secta ni una religión. Se consideran una sociedad progresista que vive a la sombra del poder y trata de influir en las grandes decisiones del país. Elizabeth Cortiles descubrió al líder de los masones en Colombia, le habló de los secretos ocultos de la orden y le reveló qué hay de mito y de realidad en la masonería. Tuvimos al abuelo del actual, tío abuelo del actual presidente masón. Y aquí está Eduardo Santos en una columna también masón. Juan Manuel Santos, ¿él ha sido invitado a ser masón? Que yo sepa formalmente, no. Pero él conoce la masonería, él sabe qué hacemos aquí. Pero dice que formalmente no ha sido invitado, Sí, entonces ¿significa que ha habido alguna conversación con él? Él conoce muchos masones, conoce algunos, pero necesitamos que algunas personas den unos pasos para que puedan ser invitadas. Y tal vez no ha dado esos pasos. Ese paso del que habla el gran maestro de los masones en Colombia sería el proceso de paz. Asegura que la logia ya ha tenido un primer contacto informal con el presidente,
que de ingresar a la orden se convertiría en el enésimo líder masón al frente del país. Y este es el traje completo de un gran maestro. El gran maestro está al mando de las 44 logias o grupos masones que hay en Colombia. Se hace llamar el primero entre iguales, porque dentro de la orden todos son hermanos. De autoridad y de... El máximo líder de la masonería en Colombia es Álvaro Yunes Arboleda, presidente de Fedispetrol, el gremio que aglutina a los distribuidores de combustible en el país. Un hombre influyente y poderoso que tiene entre sus manos el precio de la gasolina en Colombia. Y bueno, los resultados de este proceso de paz es que la coca se ha disparado en este país y con ello la violencia que viene con producción de cocaína. Este proceso de paz es como más en teoría que en práctica, en realidad, porque la violencia no se ha ido a ningún lugar, simplemente cambia un poco de actores y de variables, pero ahí seguimos con cocaína, con mafias, con violencia, con asesinatos. Y para terminar con broche de oro su presidencia, ahora esto. Juan Manuel Santos, antes de dejar su presidencia, ha reconocido a Palestina como un Estado. Según un diálogo que sostuvo el canciller palestino Riyad Malki con El Tiempo, esta decisión se concertó entre el gobierno saliente de Juan Manuel Santos y el gobierno entrante de Iván Duque. De hecho, el alto diplomático palestino le comentó a El Tiempo que sabía que la canciller saliente, María Ángela Holguín, había hablado con el canciller entrante, Carlos Holmes Trujillo, al respecto y que el ambiente era muy positivo para tomar esta decisión. Esto es un problema muy grande porque esto va a traer maldición para Colombia. Hay maldición para los que pretenden o participan en la división de la tierra de Israel. Dios dijo que los que van a tratar de dividir su tierra en fin de tiempos, Él va a hacer guerra contra ellos. Cuando se habla de establecer o reconocer un Estado palestino, es prácticamente sinónimo de decir que se va a quitar tierra de los judíos, tierra de Israel. Se va a dividir esa tierra para crear este Estado palestino, un Estado que jamás ha existido en la historia. Entonces falta ver qué es lo que va a hacer este presidente entrante, Iván Duque, porque lo hemos visto en su campaña por todas las iglesias, las católicas, las evangélicas, hablando de Dios. Y ahora esto. Y mis hermanos, es hora de que hablemos de la masonería, es hora de que hablemos no de teorías de conspiración como dije en el video pasado, pero sí es hora de que hablemos de hechos de conspiración. Vamos a hablar de esto, cómo está la política llevándonos poco a poco, paso por paso, a eventos de fin de tiempos advertidos en la Biblia. Tenemos que hablar de los francomasones, tenemos que hablar del socialismo, tenemos que hablar de todos los eventos socioculturales, políticos, todas las cosas que están pasando alrededor del mundo. Tenemos que hablar de estas cosas porque ya estamos aquí, estamos en fin de tiempos y ya se están acomodando las cosas para un nuevo orden mundial. En videos cortos y prácticos vamos a ver cómo está tomando forma esto ante nuestros propios ojos. Hablamos pronto. Chao.